Este es un proyecto de ley de autoría del senador Alejandro Corrales y del representante Gabriel Vallejo. Es una iniciativa que ha sido acompañada muy activamente por el gobierno del presidente Duque a través de la ministra de las TIC, Karen Oudinen, quien nos acompaña hoy aquí en plenaria y con quien hemos trabajado conjuntamente en algunas modificaciones al articulado en su tránsito por el Senado. Y es muy importante porque estos cambios que incluimos en la ponencia nos van a permitir generar mayor alivio a las emisoras y a la televisión comunitaria. Y lo más importante, queridos senadores, es a todas nuestras comunidades. Este proyecto de ley lo que busca generar es un alivio por una única vez a las emisoras de interés público y comunitarias y a la televisión comunitaria del 100% de sus deudas con el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como las deudas que también tienen con las sociedades de gestión colectiva que tienen personería jurídica y que están autorizadas por la Dirección de Derechos de Autor. En este caso, esas que son conocidas como SAICO y ASIMPRO. Y como todos sabemos, señor presidente, estos concesionarios de radiodifusión sonora y los operativos de televisión comunitarios carecen de ánimo de lucro. Por tanto, enfrentan mayores presiones financieras que las emisoras comerciales para lograr su operación y llevar la información a las zonas más apartadas del país. Son obligaciones, muchas de ellas de hace 10 años, que son muy difíciles de saltar y que ahora, con esta crisis que estamos viviendo de la pandemia, pues todavía es más difícil. Por eso, con este proyecto de ley se fija una regla para que se pueda normalizar los pagos que deben realizar al FONTIC y los pagos que deben realizar de derechos de autor y conexos, permitiendo, apreciados senadores, generar un impacto muy positivo, porque les permite garantizar su supervivencia, regularizar su operación, su sostenibilidad, solventando sus necesidades actuales y aliviando esa presión de esas obligaciones contraídas. Estamos hablando, apreciados senadores, de 281 emisoras comunitarias y 71 emisoras de interés público para un total de 352 y 281 operadores de televisión comunitarias que tienen deuda con el FONTIC a 31 de agosto de este año. Esto puede ir cambiando a medida que pasen los meses y el número puede aumentar. Y también estamos hablando de 500 emisoras comunitarias y de interés público que se van a beneficiar con el pago de derechos de autor. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Bueno, porque la televisión y las emisoras comunitarias, y todos lo sabemos, cumplen una función social esencial en nuestro país. No solamente proporcionan servicios de información y de entretenimiento, sino también que proporcionan servicios de educación y además representan intereses de nuestras comunidades ante el Estado. Y también se instauran como servicios públicos esenciales, por lo que debemos garantizar el acceso a esto, particularmente porque son para usuarios de menores ingresos y sobre todo para las zonas más apartadas del país. Además, la Corte Constitucional, señor presidente y queridos senadores, también indica que es procedente establecer condiciones especiales de pago cuando existe un interés superior para atender estas situaciones excepcionales como sucede en este caso. Es necesario que tengamos presente que todos aquí vamos a los municipios, a los corregimientos más apartados de nuestro país y siempre nos encontramos con que las noticias y la educación llega a través de la radio. Por eso este proyecto de ley es tan importante, porque no solamente es saldar una cuenta de hace más de 10 años, sino es garantizar el acceso a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a toda la población que tiene derecho a estar conectada y a estar informada. Por eso este proyecto genera tanta tranquilidad y el gobierno con la ministra han dado todo el apoyo y se han hecho estos cambios. Muy rápidamente, el proyecto tiene 4 artículos. El primero es el objeto del que ya les hablé. Allí incluimos para esta ponencia, y como se discutió en la Comisión Sexta, en donde tuvo apoyo por unanimidad, y hoy están aquí en esta plenaria, se incluyó a la televisión comunitaria dentro del título del proyecto y también en el primer artículo. El segundo artículo establece todas las condiciones especiales
para la normalización de la cartera, indicando que es por una única vez, quiero hacer esa claridad nuevamente, y también se incluyeron a los operadores de televisión comunitaria. Se incluyó, allí ese artículo habla del descuento del 100% de la deuda por cargos de obligaciones pendientes como pagos por conceptos de capital, sanciones, intereses a favor del FONTIC y que son causadas hasta la fecha de expedición de la presente ley. Allí también se incluyó la televisión comunitaria. Para hablar de la suma total, estamos diciendo que los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora y de interés público comunitario, esas deudas que tienen hasta 31 de agosto, es por 4.361 millones de pesos que tendrán descuento del 100%. Y por parte de los operadores de televisión, eso suma alrededor de 2.286 millones de pesos. El artículo tercero es un artículo nuevo, se discutió en la Comisión Sexta y se discutió con el Gobierno Nacional y lo que hace es establecer el pago de derechos de autor y conexos también por una única vez como una medida de reactivación económica para mitigar también los efectos de esta pandemia. Allí, ¿qué dice? Dice que el FONTIC podrá girar a sociedades de gestión colectiva con personería jurídica y autorizadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor los valores que a la fecha de expedición de esta ley adeuden con estas sociedades. Yo les quiero contar que son alrededor de 500 emisoras comunitarias y de interés público que se ven afectados debido a que no han podido hacer esos pagos con SAICO y Asimpro. En cuanto al pago de derechos de autor para el tema de SAICO, estamos hablando de 324 emisoras en mora en todo el país, con una deuda de 819 millones, y el pago a Asimpro estamos hablando de 485 emisoras en mora en todo el país, un número muy significativo que lo adeudan además desde 2010. Eso suma alrededor de 1.600 millones y para el caso también de las emisoras de interés público, la deuda asciende a 2.800 millones de pesos. Por último, el cuarto artículo habla de la vigencia de esta ley, que será obviamente a partir de su sanción. Entonces, con esta ley vamos a beneficiar a más de 1.000 emisoras comunitarias de interés públicos y a la televisión comunitaria. Importante agradecer a todas las emisoras comunitarias de interés público, a la televisión comunitaria, este interés y su participación desde el principio. Y resaltar también el acompañamiento que viene haciendo la Mesa Nacional de Radio en todo el país, que tiene presencia en más de 21 departamentos, y todas las emisoras que nos han contactado para participar activamente en este proyecto de ley. Yo creo, senadores, que tenemos el deber de fomentar el funcionamiento de estos medios de comunicación alternativos, que por esencia no cuentan con estos recursos necesarios para cubrir la totalidad de sus obligaciones y que tienen precisamente pendiente esos pagos. Y además, pues, con el Ministerio de las TIC, con la ministra Carr, con el Ministerio de Hacienda, pues también hemos tenido de ellos un concepto positivo porque no genera un impacto fiscal negativo y porque además se considera pertinente y necesario, oportuno que se pueda saldar estas deudas de las emisoras comunitarias de interés público y de la televisión comunitaria. Yo los invito esta noche a que apoyemos este proyecto de ley con este impacto social y que podamos nosotros corresponder a precisamente apoyar esa labor de participación ciudadana, desarrollo social, humano, local, regional de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.